estamos de regreso. Hoy estamos hablando sobre los derechos del niño y el adolescente y han llegado muchas preguntas, pero hemos escogido una. ¿Qué hay de los niños maltratados, doctor? ¿Cuál es la sanción legal? Porque vemos niños en la calle, ¿no? Niños abusados, explotados. El trabajo infantil está prohibido, pero a vista y paciencia de todo el mundo vemos niños que nos detienen en los carros vendiendo caramelos, haciendo piruetas, etc. ¿Qué hay de eso? ¿Cuáles son las sanciones para los padres que explotan así a sus hijos? Mire, el Código Penal en cuanto a lesiones puede llevar hasta 12, 15 años de pena privativa de libertad. Pero lo que más nos llama la atención a nosotros es en cuanto al niño que ha sido objeto de una violación sexual. Siempre salen algunos políticos a decir hay que aplicarle la pena de muerte, cuando legalmente eso es imposible. Pero lo que siempre sostengo es, hace muchos años, varias décadas que vengo escuchando a los políticos pena de muerte, pero el Estado, la sociedad, y cuando digo el Estado, es en tanto el Poder Judicial, Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, protege al niño o a la niña que ha sido objeto de una violación. El 95 y quizás más % de niños que han sido violados, estadísticamente está demostrado que son violadores en el futuro. Pero lo más importante y que agrava esta situación es lo siguiente. Continuamente vemos que un niño que ha sido maltratado, que ha sido quemado, que ha sido violentado sexualmente, aparecen los políticos, ministros, congresistas para la foto de la semana. Para el reportaje. Termina la semana y se olvidaron del niño. Nunca más se preocuparon y vemos que le ofrecen seguridad familiar, tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratamiento en cuanto a su alimentación, en fin, una serie de ofrecimientos, pero pasó la semana y ya no hay medios de comunicaciones que vayan a tomarle la foto o a llevar adelante las informaciones por televisión, se desaparecen y nunca más se olvidaron de ese niño o de esa niña. No hay un seguimiento, ¿no? Hasta que el tema se resuelva, hasta que realmente esta persona esté curada o quede curada. Claro. Porque los niños que han sido víctimas de violación, como usted bien lo dijo, yo diría que más, doctor. El 99% de los niños que han sido violados son violadores. Sí, y definitivamente. Eso estadísticamente está demostrado. Pero nadie acepta esta realidad. Y hablamos de niños, porque las niñas lo superan de otra manera. Sí. Las niñas, como son más emocionales, y sí he leído acerca de esto, como son más emocionales, ingresan a su cabecita el hecho de que, bueno, pues mi tío me violó porque yo era muy bonita, era linda, etc. Lo procesan de otra manera, pero el hombrecito no. El hombrecito sí es un violador. Sí. Y sobre todo ver que personas del entorno familiar, abuelos, tíos, hasta los padres, violan a sus hijos e hijas, y la sanción es fuerte, ahora sí. Pero a la verdad, y después de esa niña, ¿qué pasa? Puede ella superar hasta cierto punto este problema, pero si ha sido ella maltratada físicamente para someterla a una violación, esta situación es muy difícil que lo pueda superar. Hay un doble delito, además, sí, ¿no? Es muy difícil que lo pueda superar. Para eso se requiere un tratamiento psicológico y psiquiátrico que lamentablemente no hay en nuestro país. Nadie se encarga de eso. Y ahí tenemos nosotros. Esta es la primera medida preventiva que se debe tomar. Y aconsejarle a los niños que frente a cualquier situación en la que una persona adulta o otro adolescente u otro niño mayor que ellos pretenda abusar o ejercitar determinados actos, y yo, disculpe la expresión, pero mucho recuerdo que mi hijo tenía 4 o 5 años y le dije, no permitas que nadie te toque así, disculpe la expresión, nadie te toque el poto. ¿Qué sucedió? Que en una oportunidad su mamá
fue a hacer la higiene correspondiente y él agarró puntapiés. Entonces mi papá me ha dicho que nadie. Este es algo gráfico, pero Claro, que es en una realidad es anécdota. una manera de protegerlos. Hablarle Claro, con sencillez supuesto. y decirle las expresiones, aunque aparezcan crudamente, pero es una realidad. ¿Y por qué cree usted que nuestros políticos, el por qué es importante? ¿Por qué cree usted que nuestros políticos tienen tamaña indiferencia con esta lacra social? Porque es una lacra social. No se puede abusar de nuestro futuro. Nuestro futuro son los niños y los adolescentes. Es porque desgraciadamente ellos lo miran desde un punto de vista, esta noticia o esta intervención mía o este proyecto me va a generar votos. Y esta protección para los niños no les genera votos. Claro, porque los niños no son votantes, pues eso sí es verdad. Esa es una triste realidad, pero veamos nosotros... Pero los padres sí. A los padres sí. Yo creo que los padres lo agradecerían infinitamente. Si yo postulara a congresista, pediría 140 años para los violadores. No me importa si violó a un niño de 17 años o violó a una niña de 4. Yo creo que la violación es una sola, igual que el robo. Ya, no, ahora ya tienen ellos cadena perpetua, cuando son menos de 10 años, cadena perpetua. Y además que si violan a un niño o niña mayor de 10 años, van hasta 35 años, sin beneficios penitenciarios. Qué bueno, ¿no? Y a la verdad eso que... quería que lo diga, que todos escuchen eso, que Esto- todos vean esto. el que es autor de un delito contra la libertad sexual en agravio de un menor de edad no tiene derecho a gozar de ningún beneficio penitenciario. Es día calendario. Es sancionado Día tras a día. cadena perpetua, podrá, así dice la ley, podrá gestionar su libertad después de haber cumplido 35 años de pena privativa de libertad. Y es el juez quien prueba evaluación de, sobre todo, previo examen psicológico, psiquiátrico y médico, podrá llegar a la conclusión de que esta persona no es un peligro para la sociedad. Es decir, si sale en libertad, va a seguir violando. Si existe esta posibilidad, no procede. No procede. Qué interesante, doctor. ¿Qué otra sanción existe? Porque se dice mucho, se habla mucho, ¿no? De lesiones leves, lesiones graves. Y yo justo la semana pasada que estuve en Zapayal, donde tengo una ONG, dos padres se me acercan y me dicen, me han llevado a la comisaría solamente por darle un palmazo a mis hijos. Y tenía el poto rojito. Yo también, disculpe la frase, pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Los niños tenían el popó rojito, así. Parece que les habían dado de alma, ¿no? Y según ellos, eso no es lesiones graves. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones graves y lesiones leves y cuáles son las sanciones? La lesión leve, de acuerdo al Código Penal, se requiere una asistencia médica que sobrepase los 10 días. Y es una simple falta. Si sobrepasa los 10 días de atención médica o incapacidad y no supera los 30 días, estamos nosotros frente a una lesión leve que es un delito. Si supera los 30 días de asistencia médica o incapacidad, ya es una lesión grave. Y por lo tanto, de acuerdo a los días de incapacidad y asistencia médica, cuando es menos de 10 días, bueno, tiene un servicio comunitario. Cuando pasa los más de 10 días, la pena privativa de libertad puede ir de 3 a 5 años, de acuerdo a la persona que realiza El acto, el delito. Igualmente, en lo que respecta a una lesión grave, pues puede ir hasta 15 años de pena privativa de libertad. Hasta 15 años. Sí. No importa que sean los padres, Ah, no. ¿verdad? Esto que quede claro. Más grave. Es Al más contrario, grave. agrava la situación. El ser empeora padre. la situación. Sí. El ser Ellos padre, son los padres. profesor, tutor, ex-tío o abuelo, Curador. que esté bajo la dependencia, tenga bajo su dependencia al menor. Eso es un agravante, así se llama en derecho. Agrava la situación, por eso se dice agravante, ¿no? Atenuante aminora la situación. Agravante aumenta la gravedad. Es importante que ustedes como padres, curadores, tutores, lo sepan, porque eso agrava su situación. Tienen la obligación de saber eso. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Hay una pena privativa de la libertad y me da risa pues porque como no conocen el tema, dicen, pero yo soy su padre, yo tengo derecho a pegarle, tengo derecho a hacer lo que me da la gana. No es así.
No es así. Al Al contrario. contrario. Eso es mucho más grave su situación porque son los más obligados a cuidarlos. Y una de las medidas preventivas es, en realidad, como estamos haciendo ahora, tratar de que el público tenga conocimiento hasta qué punto pueden ser privados de su libertad en los casos en los que causen una lesión o maltraten a un niño o abusen sexualmente a un niño. Desgraciadamente esto no se difunde. No, pues. Solamente no sé. cuando sucede algo que llama la atención, ahí sí salen los políticos. Cuando hay un cadena niño perpetua. muerto, un niño quemado, con quemaduras graves. Solamente ahí se toca Sí, el tema. pero después no. Si no, no se toca el tema. Regresamos enseguida con el mismo tema, derechos del niño y el adolescente, aquí, en tu programa, Haciendo Uso de Tus Derechos.